al comienzo, hoy día tenemos un tema muy importante y vamos a hablar de la kinesiología oncológica. Y para ello vamos a conversar, vamos a saludar en estos instantes eh, a la kinesióloga Montserrat Torres de la clínica Clever Salud, quien nos va a acompañar para conversar, para dialogar, para hablar sobre un tema fundamental. Lo decíamos, los beneficios de la kinesiología en pacientes con cáncer y enfermedades vasculares periféricas. Saludamos a Montserrat Torres. ¿Cómo está Montserrat? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en el programa. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, sí, hoy ya vengo a hablar sobre los beneficios de la kinesiología en pacientes con cáncer y también de enfermedades vasculares periféricas. Claro, muy importante, un tema realmente muy necesario para toda la audiencia, para toda la comunidad de Rancagua y la región, que conozcan esta kinesiología, que es importante también que nos diga, Montserrat, qué es realmente la kinesiología oncológica y cómo poder diferenciarla de otras ramas de esta profesión, de la kinesiología. Bueno, la kinesiología oncológica, como dice el nombre, es una kinesiología enfocado en pacientes con diagnóstico de cáncer y se puede diferenciar de otras ramas porque se puede rehabilitar un paciente frente a sospecha de cáncer o cuando ya tiene esta confirmación del diagnóstico, independiente de la etapa en la que él esté cursando. O sea, es realmente vital todo esto que se hace, porque de esa forma, obviamente, el paciente se va a poder sentir mucho mejor. Efectivamente, hay muchos misterios, muchos mitos de que el paciente con cáncer no puede hacer nada o que está en un estado de fragilidad y eso no necesariamente es así. Claro, es decir, el trabajo que ustedes realizan es fundamental. Así que, y indicarle a Montserrat, a todos los auditores, que esto ya se está aplicando aquí en la clínica Clever Salud. Así es, ya está el programa de rehabilitación oncológica en Clever Salud, que lo estoy formando yo. Yo fui la pionera Ah, qué de bien. este exacto. Y claro, aquí el paciente viene siempre con el diagnóstico. Idealmente siempre se hace la prevención, ya sea con educación, en el hospital, en el CESFAM, pero cuando el paciente ya viene aquí a la clínica, tiene el diagnóstico y se hace la evaluación para ver qué es lo que él necesita. Claro que sí. Y sobre todo, Montserrat, cuando hay un diagnóstico de cáncer realmente vital, cada detalle importa. Claro, hay muchas dudas una vez que a uno le entregan un diagnóstico de cáncer. El paciente no entiende de qué se trata, siente que es algo de la que no se puede recuperar o siente que ya no hay una salida. Por lo tanto, siempre se educa al paciente de que no es así. Por ejemplo, un paciente que ya tuvo la confirmación de que tiene un cáncer, siempre debe estar en un equipo multidisciplinario, ya sea con el médico, con psicólogo, nutricionista y kinesiología. Y es ahí donde yo entro y le hago ahí el fortalecimiento, acondicionamiento, empezar a integrar las actividades de la vida diaria y también prepararlo frente a futuros tratamientos oncológicos. Claro, es decir, el rol, Montserrat, es realmente fundamental, como lo decíamos al comienzo, pero ¿qué tiene que ver con esto de las enfermedades oncológicas y también vasculares periféricas? La conexión que tienen es que muchas veces tenemos cáncer que son tumores y también tenemos cáncer en vasos sanguíneos. Esos son los más raros o los que se diagnostican en un estado muy avanzado. Por lo tanto, aparte del cáncer, también hay otras enfermedades vasculares. Por ejemplo, insuficiencia venosa, varices, puede ser linfedemas, lipedemas, todas esas patologías, si no las tratamos a tiempo, pueden generar malignidad a futuro. Perfecto. Y volvemos a indicarle a nuestros, claro, auditores
que en la clínica Clever Salud ustedes se enfocan en la prevención de las patologías y en facilitar la adecuada reintegración de cada persona a sus actividades diarias, ayudando a mejorar la calidad de vida de todos los pacientes. Eso es fundamental hacerle hincapié a nuestros auditores. Claro, siempre se tiene que hacer la educación de si es que presentan alguna molestia, no espere mucho tiempo para consultar. Entre más temprano uno consulta, puede evitar muchos factores que pueden llevar a un diagnóstico oncológico. Por ejemplo, si hay mucho malestar abdominal, en el estómago, estamos yendo recurrentemente al baño, consultemos con un gastroenterólogo, veamos si está todo ok, para ahí pesquisar antes de tiempo. Lo mismo con los hábitos, si uno fuma mucho y ya no tiene la misma calidad de respiración que antes, claro, siempre ir con un broncopulmonar, ver si hay algún factor que esté ahí generando alguna malignidad futura. Siempre es mejor prevenir a llegar a la clínica y después tener que pasar por tratamientos oncológicos que son más fuertes, son mucho más fuertes. Claro, de todas maneras, llegar a tiempo es fundamental, la prevención es fundamental. Y decir, Montserrat Torres, nuestra invitada, kinesióloga de la clínica Clever Salud, que esta clínica, moderna clínica, cuenta con instalaciones equipadas con tecnología avanzada, garantizando obviamente así una atención de calidad y personalizada en cada paciente. Así es. Dentro de la evaluación que se hace en los pacientes, se enfoca también dentro de muchos factores que pueden generar molestia o dolor. Entonces, cuando el paciente va a la evaluación, también uno pregunta el objetivo de cada uno. Claro. Y dentro de eso, en conjunto, ahí hace el plan de tratamiento. Si alguien quiere disminuir su dolor, claro, aquí en la clínica tenemos los equipamientos para ayudarlo con su dolor, que es un dolor distinto a cuando uno se lesiona o cuando uno se fractura, porque es un dolor a nivel global. Uno no puede identificar dónde está este dolor. O por ejemplo, si uno pierde la fuerza, también tenemos los espacios y también adaptamos la terapia a la capacidad de cada paciente. Claro. Es decir, que los beneficios específicos que aporta la kinesiología en pacientes oncológicos durante y después de los tratamientos es realmente vital. Claro, dentro de estos beneficios específicos siempre se enfoca en fortalecimiento muscular, siempre adaptado a la capacidad de cada paciente, un acondicionamiento aeróbico, es decir, bicicleta, caminata, elíptica, siempre y cuando lo podamos tolerar, y también enfocado a las actividades del día a día, pararse y sentarse de la silla, ingresar al baño sin problemas, tener mejor equilibrio o incluso lograr caminar una cuadra sin asistencia de alguien. Claro. Importantísimo lo que nos dice Montserrat Torres, nuestra invitada kinesióloga de la clínica Clever Salud. Montserrat, ¿cómo puede ayudar la kinesiología a manejar los efectos secundarios de esto de la quimioterapia o la radioterapia? Dentro de la quimioterapia tenemos muchos efectos a nivel sistémico, por ejemplo, caída de pelo, náuseas, tenemos neuropatías también, que es cuando uno pierde la sensibilidad o tiene mucha sensibilidad en la palma de las manos y la palma de los pies. Eso siempre se abarca con distintos estímulos a nivel de las manos y de los pies, distintas superficies y distintas texturas. También en pacientes con cáncer de mama, que es uno de los cáncer que más llegan a la clínica, se hace harto el manejo de cicatriz, porque las pacientes pasan por una mastectomía. Entonces, esa cicatriz queda pegada en la zona, se trata de liberar para que el paciente también pueda levantar los brazos sin problema, ducharse, lavarse el pelo sin que duela, y también en la radioterapia se genera una quemadura en la zona. Por lo tanto, la calidad de la piel no es la mejor. Entonces, frente al manejo de cicatriz y el manejo de la piel, se puede ahí favorecer o restablecer la piel a lo que tenía antes o disminuir toda esta sintomatología dolorosa que tiene el paciente. Claro, y en ese sentido también esto de la kinesiología fortalece la masa muscular de todas maneras, ¿cierto? Un factor que Exacto, es un factor protector contra los efectos secundarios. exacto. Cuando uno está en un tratamiento oncológico,
por ejemplo, la quimio enfoca, como le decía, global, en todo el cuerpo. Claro. Por lo tanto, mi cuerpo necesita la energía para poder responder bien frente a la quimioterapia. Por lo tanto, si mi músculo está débil o está dormido, no tengo energía, no tengo la capacidad de sobrepasar la quimioterapia. Por lo tanto, frente al ejercicio, como le decía, siempre adaptado al nivel que tenía el paciente antes del diagnóstico, ahí se puede generar mayor masa muscular, mayor circulación también, por lo tanto se puede generar mayor anticuerpo que ayuden ahí con la quimioterapia y la eliminación de este cáncer. Claro, y en ese factor, en esos factores también, Montserrat, aquí me preguntan si esto ayuda al estrés, a la ansiedad, a estos Claro, problemas de emociones. efectivamente, el paciente está con un cuadro de mucha frustración, de mucha preocupación, por lo tanto el ejercicio también libera endorfinas y también el paciente cada vez se va sintiendo más capaz de realizar ciertas cosas, cosas que antes no podía. Por lo tanto, el ver o superar estas barreras dentro del ejercicio, o cuando yo le digo a un paciente que ya pasamos esta etapa, que se vienen ejercicios más desafiantes, el paciente se alegra porque ve que está dando frutos toda esta rehabilitación que está teniendo. Sí hay días que, bueno, la quimioterapia o la radioterapia son más fuertes y no hay ganas, que eso también es totalmente válido, siempre es una montaña rusa de emociones. Aún así, el paciente tiene otro ambiente o puede cambiar un poco su mentalidad cuando ingresa a la sesión. En vez de preocuparse, ¿qué está pasando en mi cuerpo? Está preocupado de cómo estoy fortaleciendo, cómo estoy ganando músculo, se pone a conversar conmigo también. Entonces, dentro de eso también se genera un espacio para que el paciente comente lo que está sintiendo y también note que cada vez estamos mejor. O también le damos un tiempo de duelo al paciente, que eso es bastante importante también. El paciente tiene el derecho a llorar en la terapia, si es que no lo ha hecho antes, o mencionar qué es lo que le está frustrando para también nosotros poder tener un plan de manejo frente a eso. Si yo noto que mi paciente está con un cuadro de depresión, también yo puedo hacer la derivación a este equipo multidisciplinario con psicóloga. Si yo siento que el paciente no tiene una buena alimentación, no está durmiendo bien, puedo ahí hacer las derivaciones pertinentes para que el paciente tenga una buena red, tanto en su familia como del equipo médico. Efectivamente. Bueno, hay que decir también, Montserrat, que cada sesión que ustedes hacen de kinesiología se adapta, tal como lo dices, a las necesidades individuales. Esto obviamente va a permitir un tratamiento más efectivo y específico. Claro, sí, el paciente cada vez que ingresa a la consulta también debe traer todos sus exámenes, todos los exámenes médicos para ver también a nivel biológico hasta dónde puedo llegar frente a la demanda del ejercicio. Por ejemplo, la cantidad de glóbulos rojos, la cantidad de glóbulos blancos, todo eso también me da a mí una meta hasta dónde yo puedo llegar. Por ejemplo, si mi paciente antes de que le diagnosticaran cáncer solamente era sedentario, estaba en su casa, una vez que ya ingresa a la terapia yo no le puedo pedir que corra una maratón. Entonces ahí uno también se enfoca en el antes y qué es lo que yo quiero lograr. Efectivamente. Montserrat, ¿qué tipo de tratamientos o terapias ofrece la kinesiología para las patologías vasculares? En las patologías vasculares generalmente llegan pacientes operados por varices. Por lo tanto, son pacientes que tienen mucha inflamación en su pierna porque están recién operados. Dentro de eso yo ocupo la presoterapia, que es una terapia con presión. Los pacientes utilizan unas botas que se van inflando desde tobillo hacia la cadera para generar todo este arrastre del líquido que se acumula hacia la cadera. De esa manera lo pueden eliminar mediante la orina o el sudor. También dentro de eso se realiza la terapia de drenaje linfático manual, que es un drenaje, como le decía, de manera superficial para arrastrar todo este líquido que queda después de las botas.
Claro que sí. Eso es tremendamente importante lo que nos está diciendo Montserrat Torres, kinesióloga de la Clínica Clever Salud, la de la medicina inteligente, que está ubicada ahí en Cáceres 630. Eh, ¿Cómo puede una persona saber si necesita atención kinesiológica en algunos casos? En pacientes con enfermedades vasculares, el primer síntoma que se siente es pesadez en las piernas. O notan que las varices están cada vez más grandes, o esas venitas en los pies cada vez se están hinchando más. Por lo tanto, ese es el primer síntoma que tiene que llevar a médico. Claro, Ahí uno pregunta por un cirujano vascular periférico o ya. un médico especialista en vascular periférico para que realice distintos exámenes, para ver cómo está la circulación a nivel de piernas. Luego de eso, puede tener dos opciones. Puede ser una cirugía de varices o puede ser alguna insuficiencia venosa u otro tipo de patologías más específicas. De igual manera, ambos pacientes deben ingresar a la clínica o a kinesiología conmigo, donde se realiza todo este descongestionamiento de la pierna, ya sea por la operación o por los factores que predisponen los pacientes, por ejemplo, una insuficiencia venosa o el linfedema, que era lo que yo le mencionaba. Y en el tema de los resultados, Montserrat Torres, ¿cómo lo han observado? ¿Cómo observan que en los pacientes que integran a la kinesiología a sus tratamientos, cómo lo ven? ¿Este un resultado positivo? ¿Salen contentos los pacientes? Claro, sí, afortunadamente los resultados han sido bastante positivos. Por el lado de los pacientes oncológicos, hay muchos pacientes que me han comentado que ya pueden hacer las actividades de su vida diaria sin estar afirmándose o sin necesidad de tener un acompañante siempre. La sensibilidad se ha recuperado, o en pacientes con cáncer de mama notan que pueden ducharse sin problemas porque ya no está esa cicatriz que molesta, pueden tener más fuerza, pueden caminar más de una cuadra sin cansarse. Y por el otro lado, en pacientes vasculares, los resultados son más notorios. Como le mencionaba, se ataca la inflamación, por lo tanto las pacientes notan las piernas más delgadas, les gusta mostrar las piernas o también sienten que no está esa pesadez que generalmente las pacientes sienten al final del día. Entonces, hay un antes y después más marcado después de una enfermedad vascular. También dentro de estas patologías se utilizan las medias de compresión, que también ayudan a mantener estos resultados el mayor tiempo posible. En ese aspecto, ¿esto es para largo, estos tratamientos, Montserrat? En pacientes oncológicos Sí, nunca se sabe cuándo uno va a terminar un tratamiento. ya. ¿Por qué? Hay veces que la quimioterapia no funciona y necesitan pasar a radioterapia. O hay pacientes que incluso necesitan hormonoterapia. Y la hormonoterapia puede durar de 5 a 10 años. Entonces, Ah, siempre hay efectos secundarios que pueden ir apareciendo. Claro, el paciente puede tener una alta tanto médica como kinésica, pero siempre tiene que tener controles médicos y controles con el equipo. Por lo tanto, esos pacientes pueden volver si es que hay alguna secuela o quieren volver a fortalecer o quieren volver a tener mayor funcionalidad en el día a día. Frente a pacientes con enfermedades vasculares, depende de la enfermedad, puede ser un proceso más largo. Por ejemplo, en el linfedema, que es una acumulación de proteínas en las piernas, una inflamación crónica en las piernas, ellos sí o sí tienen que tener controles constantemente, idealmente todos los años. perfecto. Yo creo que cuando el paciente recupera su independencia y seguridad, siente que las cosas vuelven a acercarse a la normalidad. De todas maneras, Montserrat, ¿cierto? Y Sí, completamente. por eso que es fundamental consultar a tiempo, sobre todo que la clínica Clever Salud tiene un equipo interdisciplinario en todas las áreas. Claro, yo trabajo a la par con el cirujano vascular que está en Cleves Salud también en el piso 8 y él es el que constantemente va retroalimentando. Yo también le menciono sobre casos de algunos pacientes,
cuando vemos algo que es un poco extraño, siempre estamos en contacto, tanto con la oncóloga como con el cirujano vascular. Por lo tanto, siempre está este contacto que las pacientes aprecian y se sienten también con más confianza. Las pacientes cuando tienen un problema no tienen que esperar tanto tiempo a ver qué es lo que está pasando. Entonces nosotros tratamos de pesquisar lo más pronto posible. Efectivamente. Yo creo que esa tarea es fundamental, Montserrat, ¿cierto? Es importantísimo. Claro, hay muchas veces que uno evita muchas secuelas o evita que la enfermedad o ciertas cosas pasen a un grado más extenso. Por lo Efectivamente. tanto, hemos tenido mucha prevención con este contacto más directo con los doctores, porque funcionamos efectivamente como un equipo, como entre todos nos vamos mencionando, vamos generando mejores técnicas o mejores objetivos para los pacientes. Así es. Bueno, y para finalizar, Montserrat de Torres, kinesióloga de la clínica Clever Salud, ¿qué recomendaciones podrías dar a quienes están enfrentando estas patologías, sobre todo para mejorar su calidad de vida? Lo más importante siempre es la educación. Yo siempre educo a mis pacientes de lo que pueden y no pueden hacer y también enfocado mucho en su red de apoyo. Educar a los pacientes y a los familiares, más que nada, sobre qué cosas pueden hacer y qué no. Por ejemplo, si un amigo mío tiene cáncer, yo, en vez de decir que no puede hacer esto ni esto, tratar de que cambiemos la realidad o la visión por algo más positivo. El paciente ya está pasando por un proceso de frustración, por lo tanto, la red de apoyo es quien tiene que motivar a este paciente a cumplir sus tratamientos y también mantener una buena calidad de vida, tratar de no victimizar a los pacientes con cáncer. Más que nada, generar la mayor adaptación en los hogares, pero para que el paciente siempre se sienta funcional. Y también en pacientes que están en una etapa más avanzada, tener cuidados paliativos o generar la mejor calidad de vida que le queda al paciente. En pacientes con enfermedad vascular, más que nada son pesquisar los síntomas antes, porque hay muchos pacientes que vienen con problemas de varices de más de 20 años que nunca consultaron. Entonces, la educación de siempre consultar cuando algo no esté de acuerdo a lo normal, por así decirlo. Efectivamente. Bueno, Montserrat Torres, le agradecemos enormemente toda la información. Tal como dijo al final, la educación, importantísimo todo lo que nos ha conversado. Esperamos que la audiencia haya quedado bien informada y pueda acudir a tiempo. Llegue a tiempo, consulte cuando tiene alguna duda. Por supuesto, ahí todos los profesionales, especialmente Montserrat Torres, ahí en la parte kinesiológica, le van a atender, como siempre, ahí en la clínica Clever Salud. Le agradecemos enormemente, Montserrat. Gracias a ustedes por este espacio. Muy bien, será hasta la próxima. Esperamos tenerla en el programa para seguir conversando de este y otros temas. Muchas gracias. Chao. Un abrazo, que esté bien, que descanse, buenas noches. Bueno, qué interesante, ¿ah? Interesantísimo lo que conversamos hoy, así que si usted tiene alguna duda, tiene algún malestar, ha sentido algo que no es normal en su organismo, en sus piernas, como lo decía Montserrat Torres, siempre va a tener la mejor atención ahí en el servicio de kinesiología de la nueva clínica Clever Sol y todos los profesionales. Si usted quiere conocer los profesionales que tiene la clínica Clever, ¿sabe dónde lo puede hacer? En cleversalud.cl, el portal que realmente nos proporciona toda la información. También podemos agendar una hora en cleversalud.cl o también llamando al call center 640-10-600. O más informaciones, quiere conocer más de la clínica Clever a través de las redes sociales, ahí lo encuentran como @cleversalud.